Muy buenos días, compañeros y doctora. Mi nombre es Yadira García Grande y el día de hoy les explicaré un poco de estas dos patologías, que es el síndrome de Sjögren y el síndrome de Behçet. Primeramente, el síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción inmunitaria de las glándulas lacrimales y salivales, mientras que el síndrome de Behçet es una enfermedad inflamatoria crónica perteneciente a las vasculitis y pues va a ser multiorgánica por este mismo factor. A modo de introducción, les voy a explicar un poco acerca de las enfermedades autoinmunitarias, que pues esto ya lo hemos visto anteriormente. Estas pues van a ser causadas por una respuesta exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo debido a una falla en la tolerancia inmunológica. Actualmente existen más de 80 enfermedades autoinmunes, las cuales se clasifican en sistémicas y locales. Estas enfermedades autoinmunes, como sabemos, se pueden presentar de forma aislada o conjunta. Se pueden presentar varias de estas en un solo paciente. Normalmente no van a seguir un patrón establecido. Y en cuanto a la clasificación que se menciona, que es sistémicas y locales, ambas enfermedades que vamos a revisar, lo que es el síndrome de Sjögren y el síndrome de Behçet, pues son enfermedades sistémicas, ya que como veremos a continuación, ambas presentan afecciones en diferentes estructuras del organismo. Vamos a empezar ahora con el síndrome de Sjögren. Este es un síndrome autoinmunitario que afecta a las glándulas lacrimógenas y salivales, produciendo resequedad en la boca y en los ojos. Además, esta enfermedad se suele considerar reumática porque una de sus afecciones es que puede llegar a afectar articulaciones, tendones, ligamentos, huesos y músculos, por lo que se considera sistémica, como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Como dato interesante, esta enfermedad va a ser más frecuente en mujeres entre los 40 y los 50 años y es poco frecuente que se presente en niños. Vamos a hablar un poco de su historia. En 1882, en un congreso en Alemania, el Dr. T. Leber presentó los 3 primeros casos estudiados en pacientes con queratitis y sequedad de boca, que pues son síntomas característicos del síndrome de Sjögren. Pero como en ese tiempo todavía no se conocía este síndrome como tal, pues no se le llamaba de esa forma. Poco tiempo después, el Dr. Haden presentó otro caso a la Sociedad Médica de Londres, que pues igual presentaba queratitis y sequedad en la boca, y aquí fue donde introdujo el término de xerostomía para referirse justamente a la sequedad de la boca. En 1933, un oftalmólogo sueco, Henry Sjögren, publicó su tesis sobre un síndrome que afectaba a 19 pacientes posmenopáusicas caracterizado con sequedad lacrimal y bucal. De estas 19 pacientes que se estudiaban, 13 presentaban artritis crónica y en base a sus estudios se concluyó que este síndrome era consecuencia de una patología sistémica generalizada. En 1943, la tesis fue traducida al inglés, ampliando así el interés en esta patología. Fue así como entre los años 40 y 60 se realizaron diferentes estudios y aportaciones acerca del tratamiento, síndromes asociados y síntomas relacionados con esta enfermedad. Y es así como ahora es reconocida como una enfermedad autoinmune e inflamatoria crónica y es llamada síndrome de Sjögren, pues en honor al oftalmólogo sueco Henry Sjögren. Ahora vamos a ver cómo se clasifica. Este síndrome se puede presentar asociado a algún otro trastorno autoinmunitario o no. Cuando no se presenta relacionado a ningún otro trastorno autoinmunitario, se conoce como síndrome de Sjögren primario. Cuando está relacionado con algún trastorno autoinmunitario, es el síndrome de Sjögren secundario. Y algunos de esos trastornos a los que puede estar relacionado es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la esclerodermia principalmente. Bien, ahora revisemos la prevalencia. Se cree que aproximadamente el 0.2 al 0.5% de la población mundial sufre este padecimiento. Estamos hablando aproximadamente de entre 400,000 y 3.1 millones de adultos.
Esta enfermedad va a afectar 10 veces más a las mujeres que a los hombres, como ya les había mencionado, y alrededor de la mitad de los pacientes también va a padecer artritis reumatoide u otras enfermedades de tejido conjuntivo. Puede padecer a cualquier edad, pero principalmente se va a presentar entre los 45 y los 50 años de edad. Bien, hablando ahora de su etiopatogenia, la alteración fundamental es el resultado de un infiltrado leucocitario que contiene principalmente leucocitos T CD4. Estos van a secretar interleucina 2 e interferón gamma, que nos va a llevar a la destrucción del parénquima salival. Además, en el infiltrado también se van a encontrar linfocitos B y células plasmáticas, que estos van a llevar a la producción de autoanticuerpos, los cuales, los más importantes, van a ir dirigidos contra dos antígenos de las ribonucleoproteínas. Estos van a ser el SSA-RO y SSB-LA, los cuales van a estar presentes en un 90% de los pacientes y son los marcadores serológicos para esta enfermedad. Además, un 75% de los pacientes puede presentar lo que es el factor reumatoide, el cual va a tener la característica de ser reactivo frente a la IgG propia. Este factor reumatoide se puede presentar exista o no la artritis reumatoide en el paciente. También se presenta asociación con el antígeno leucocitario humano. Los alelos más frecuentes son el HLA-DQA1 y el HLA-DQB1. Además, estudios recientes demuestran que los factores ambientales también juegan un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, tiene que existir un conjunto de estos para que se desarrollen, además de que estos van a variar entre cada paciente, por lo que el diagnóstico por estos pues va a ser muy difícil y por ello los principales datos de alarma o de sospecha para este síndrome pues van a ser asociados a los síntomas, como puede ser la falta de hidratación en la boca y en los ojos. Esta enfermedad puede ser causada, además, por la exposición a virus o bacterias. Esto, por ejemplo, en una infección en la garganta, donde se nos lleguen a infectar las glándulas salivales, produciendo una muerte celular por parte del organismo en defensa de este para eliminar esa infección. Y pues esto nos puede llevar a la liberación de antígenos tisulares propios y desencadenar una respuesta autoinmune por una predisposición genética como la pérdida de la tolerancia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Principalmente van a ser síntomas oculares y en boca y garganta, pero también se pueden presentar otros síntomas que pueden ser inespecíficos. En cuanto a los síntomas oculares, los principales va a ser el ardor en los ojos y la sensación de cuerpo extraño por la falta de lubricación. En cuanto a boca y garganta, los síntomas principales van a ser la dificultad para tragar, la pérdida del sentido del gusto, problemas para hablar, la saliva espesa y en hilos, dolor o úlceras bucales, que vamos a ver más adelante que es uno de los marcadores que nos indica esta enfermedad. El deterioro de los dientes, inflamación de las encías, igual por la falta de la saliva, que sabemos que pues esta tiene diferentes propiedades en la boca. Otros de los síntomas que se pueden presentar pues va a ser la fatiga, la fiebre, el dolor articular, que ya vimos en diapositivas anteriores que se puede relacionar con este síndrome, los ganglios inflamados, la tos, enfermedades pulmonares, náuseas y acidez. Ahora, ¿cómo se llega a su diagnóstico? El diagnóstico suele ser llevado a cabo por el reumatólogo con apoyo del oftalmólogo y del dentista por las diferentes afecciones que este síndrome presenta. Datos importantes para llegar al diagnóstico va a ser la historia clínica, la exploración minuciosa, análisis de laboratorio y pruebas específicas. En la historia clínica, pues se le va a preguntar al paciente con qué frecuencia se presentan los síntomas, con qué mejora, con qué empeora y en qué situaciones se presenta. También es importante conocer los antecedentes familiares de alguna otra enfermedad autoinmune que pueda llevar a desarrollar este síndrome, así como los antecedentes personales patológicos, ya sea que el paciente presente artritis reumatoide, lupus eritematoso o alguna otra enfermedad autoinmune. En cuanto a la exploración minuciosa, va a ser básicamente en la identificación de la resequedad en los ojos y en la boca. También se puede presentar resequedad en la piel.
así como el aspecto de las mucosas también es algo muy importante en la exploración minuciosa. En cuanto a los análisis de laboratorio, como ya había mencionado anteriormente, puede que esté positivo el factor reumatoide. Igual puede que tenga artritis reumatoide el paciente o no. Se va a presentar leucopenia, trombocitopenia, una BCG elevada a causa de la inflamación y pues los antígenos ROSSA y LASSB positivos que ya había mencionado, que pues son los marcadores serológicos para esta enfermedad. Ahora, en cuanto a las pruebas específicas, la primera de estas va a ser la prueba de Schimmer, que esta nos va a ayudar a determinar el grado de resequedad en los ojos. Esta prueba se lleva a cabo por medio de una tira que se coloca en el por la parte interna del párpado inferior. Esta lo que va a hacer es que va a absorber las lágrimas que nuestro ojo produce en determinado tiempo. Son de 10 a 15 minutos aproximadamente. Aquí el paciente tiene que cerrar sus ojos ligeramente, no debe de presionarlos porque esto puede alterar el resultado de la prueba. Y aquí, pues como se ve en las tiras de aquí abajito, vamos a ver que las lágrimas insuficientes va a ser menor a 10 puntos, la baja producción de lágrimas va a ser superior a los 10 puntos y la medición normal va a ser mayor a los 15 puntos. Otra de las pruebas que se puede realizar es el examen con lámpara de hendidura. Aquí pues se va a observar lo que es la superficie del ojo y se va a agregar el colorante rosa de bengala. Aquí el fundamento de esta prueba es que en cuanto más resequedad presente el ojo, mayor coloración va a tomar este. Y pues se va a describir como una resequedad ausente, o sea que tiene una buena producción de lágrimas, una resequedad mínima cuando se llega a pigmentar un poco, una resequedad leve, que es cuando se pigmenta un poco, pero aún presenta una producción adecuada de lágrimas. Y ya lo que son la moderada y la marcada es pues cuando ya se presenta una gran coloración en esta prueba. También se puede utilizar lo que es la gammagrafía de glándulas salivales. Esta se va a llevar a cabo por medio de un isotopo, en el cual el resultado de esta prueba va a ser que la captación y la eliminación del mismo va a ser más lenta de lo normal. También se utiliza la cialografía, que este va a ser por un medio de contraste, se va a observar las alteraciones en las glándulas salivales y pues la resonancia magnética para observar como tal la glándula, ya sea lagrimal o salival, y las biopsias en esta para observar ahora sí qué cambios que se puedan haber presentado en estas glándulas. Ahora, el tratamiento va a ser diseñado para atenuar lo más posible los síntomas más molestos de este síndrome. Este síndrome no va a tener cura, solo se pueden atenuar ahora sí que sus síntomas. Se pueden utilizar lágrimas artificiales para promover la humectación del ojo, la oclusión u obstrucción de los lagrimales para que las pocas lágrimas que se produzcan no se drenen y se mantengan en lo que es el ojo. Gotas para los ojos para reducir la inflamación de la glándula, como la ciclosporina, que pues esto va a ayudar a aumentar la producción de lágrimas. Igual también se suele presentar resequedad nasal, entonces se recomienda la utilización de humidificadores y la irrigación salina nasal para mejorar pues esta resequedad. Otros medicamentos que se suelen utilizar son los que simulan el flujo salival, como la pilocarpina o la cevimelina. También se pueden utilizar terapias antimicóticas si es que se parecen infecciones por hongos, igual medicamentos que reducen el ácido gástrico para disminuir los síntomas del reflujo ácido. En cuanto a las recomendaciones que se le pueden hacer al paciente, una de ellas es tomar agua, mascar chicle u usar subterráneos de la saliva. Esto pues para disminuir la resequedad en la boca. Tiene que recibir atención odontológica periódica para evitar caries y pérdida de dientes, que estas son complicaciones comunes en este síndrome. Así como también se le recomienda evitar lugares de clima seco, consumir alimentos ricos en ácidos grasos y evitar las duchas muy calientes, ya que esto puede propiciar que se reseque aún más la mucosa de lo que ya está. Ahora, el pronóstico de esta enfermedad pues sí es algo malo,
ya que pues esta enfermedad no tiene cura, pero con un tratamiento adecuado se puede ayudar a aliviar los síntomas y las personas pueden llevar una vida normal con muy pocas adaptaciones. Los pacientes deben consultar a su médico periódicamente para realizarse un examen médico general y pues así evitar posibles complicaciones de esta enfermedad. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, el daño ocular es uno de los más comunes y este se va a presentar principalmente a nivel de la córnea. Puede llevarse a lo que es el desprendimiento de esta por la misma sensación de cuerpo extraño resequedad en el ojo que nosotros tendríamos a rascarnos o frotarnos el ojo, entonces esto es lo que nos puede llevar a desprender la córnea. Las caries dentales son muy comunes por la falta de lo que es la saliva. Lo que es la insuficiencia renal, el linfoma, las enfermedades pulmonares, vasculitis, neuropatías e la inflamación de la vesícula son la verdad enfermedades o complicaciones muy poco frecuentes y solo se van a presentar cuando la enfermedad pues ya ha avanzado demasiado y pues son complicaciones que sí se pueden llegar a evitar si se llega a un adecuado tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Behçet. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica perteneciente a la vasculitis. Es un trastorno multiorgánico que se manifiesta por la aparición de úlceras orales y genitales y por afecciones en otros aparatos y sistemas, preferentemente el ocular. En algunas personas la enfermedad también resulta en artritis, problemas en la piel e inflamación del tracto digestivo, cerebro y médula espinal. Hablemos de su historia. Puede que Hipócrates, que vivió en la antigua Grecia en el año 450 después de Cristo, ya conociera la enfermedad, pero como eran tiempos muy tempranos para la medicina actual, todavía no se sabía de qué se trataba. En 1930 decidieron llamarla síndrome de Adamantites-Behçet, en honor a los oftalmólogos benedictos adamantitos, quienes describieron un caso en este año. En 1937 fue descrita esta enfermedad por primera vez por el profesor Hüseyin Behçet, un dermatólogo turco que identificó la enfermedad por la aparición de úlceras a nivel genital y oral, así como las lesiones recurrentes en los ojos. Su prevalencia. El mayor número de casos de esta enfermedad se detecta en las regiones del Mediterráneo y Medio y Lejano Oriente, en la región conocida como la Ruta de la Seda. Esta enfermedad es común en Japón, Turquía e Israel y es menos común en los Estados Unidos. Aparece por igual en ambos sexos, pero es más agresiva en los varones. Por lo general, la enfermedad comienza a los 20 o 30 años de edad y es muy raro que se vea esta enfermedad en los que son individuos de raza negra. Hablando de su etiopatogenia, existen dos factores importantes para que se desarrolle la enfermedad. Uno es la susceptibilidad genética y otro son los factores ambientales. En cuanto a la susceptibilidad genética, puede deberse a uno o más genes específicos heredados, especialmente el HLA-B51, que está comprobado que va a llevar a la producción de autoanticuerpos contra IgM. Este gen va a ser el que se va a presentar en la mayoría de las personas que presentan el síndrome de Behçet. Pero aún se están estudiando otros marcadores genéticos y su papel en el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, puede ser desencadenado por una bacteria como el Helicobacter pylori o por un virus como el virus de herpes simple. También se cree que la exposición a ciertas sustancias como metales pesados puede desencadenar la enfermedad en personas susceptibles. En cuanto a su desarrollo, todo inicia cuando el sistema inmune innato genera una inflamación no tolerante no específica. Esto va a activar al sistema inmune adaptativo, generando una inflamación autorreactiva, que va a llevar a la secreción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas actúan estimulando la producción de anticuerpos anticélulas endoteliales, generando a su vez una vasculitis inducida
que nos va a provocar un daño tisular. Además de que estas van a activar a las células T autodestructivas que van a liberar citocinas proinflamatorias, iniciando de nuevo este círculo vicioso. Bien, ahora vamos a revisar los síntomas. La mayoría son causados por la inflamación de los vasos sanguíneos, caracterizado por la hinchazón, el enrojecimiento, el calor y el dolor. Es un trastorno de por vida que aparece y desaparece. La remisión espontánea a lo largo del tiempo es muy común. En este síndrome se presenta lo que es una tríada principal, que en sí son los 3 síntomas que se van a presentar en la mayoría de los casos, que son la estomatitis aftosa o las úlceras bucales, la uveitis y las úlceras genitales. Estas, como suelen ser de presentarse ulceraciones recurrentes, suele confundirse con enfermedades de transmisión sexual, por lo que es importante realizar el diagnóstico diferencial. Esta enfermedad presenta síntomas mucocutáneos, oculares, del músculo esquelético y vasculares, que vamos a revisar a continuación. En cuanto a los síntomas mucocutáneos, el principal de estos van a ser las úlceras bucales. Esta va a ser la primera manifestación. Van a tener la característica de que son redondeadas u ovales, planas, con un área central necrótico amarillento, y a menudo van a persistir entre 1 o 2 semanas curándose por sí solas, pero pues suelen presentarse lo que son las recurrencias. Estas van a ser similares a las que se presentan en las úlceras del pene y en el escroto, en la vagina y en la vulva. En cuanto a las lesiones cutáneas, suelen ser muy variables y muy distintas. Se pueden presentar como eritemas nudosos, lesiones acneiformes, nódulos, etc. En cuanto a los síntomas oculares, estos van a ser importantes porque los ojos van a ser afectados en un 25 a 75% de los pacientes. Estas manifestaciones pueden o no estar asociadas a manifestaciones neurológicas. Las más comunes van a ser la uveitis o iridosiditis, el hipopión, la coroiditis, la vasculitis retiniana, la oclusión vascular y la neuritis óptica. En su mayoría se van a manifestar con dolor, fotofobia, ardor de ojos y pueden ser uni o bilateral. Se puede afectar la visión de forma irreversible si es que estos síntomas no se tratan correctamente. Ahora, los síntomas musculoesqueléticos, estos se pueden presentar en un 50% de los pacientes. Las artralgias, que son la manifestación más común, que es el dolor de las articulaciones, suelen ser leves, autolimitadas y no destructivas. Además, la artritis y la inflamación suele presentarse especialmente en las rodillas y en las grandes articulaciones. Los síntomas vasculares, estos se presentan aproximadamente entre el 3 y el 5% de los pacientes y pueden presentarse diferentes complicaciones en base a estos síntomas. La más común es la inflamación peri y endovascular, los aneurismas, hemorragias, estenosis y trombosis. Los síntomas neurológicos son los signos menos frecuentes, aunque graves, y pueden ser de comienzo brusco o gradual. Estos van a ser signos piramidales, afección de pequeños vasos, meningitis, se puede presentar incluso cambios de personalidad y demencia, que estos después de años o de tiempo pueden presentar síntomas psiquiátricos que suelen ser inusuales en este síndrome. También se puede presentar lo que es la neuropatía periférica. También presenta síntomas gastrointestinales, que esto se puede confundir con la enfermedad de Crohn, como el malestar abdominal, dolor y diarrea, y úlceras intestinales en el ilion y en el colon. Ahora, su diagnóstico pues va a ser llevado en base a los criterios clínicos. Va a ser por la identificación de úlceras bucales, úlceras genitales, lesiones oculares, lesiones cutáneas, estudios de laboratorio y el test de Pategia. Los criterios internacionales de diagnóstico incluyen las úlceras bucales recurrentes, que pues estas se van a considerar cuando se presentan 3 veces o más en un año, y 2 de los demás síntomas. En los estudios de laboratorio suele presentarse leucocitosis, que van a ser principalmente polimorfonucleares,
Y el test de hepatergia, esta es una prueba que se realiza causando una reacción inflamatoria en la piel inducida por un traumatismo mínimo, ya que pues se va a lesionar un poco lo que es la capa epidérmica, y esto lo que va a desencadenar es la aparición de una pápula o pústula en la zona lesionada. Esto va a ser debido a una hiperactividad inespecífica de la piel producida por una acumulación de polimorfonucleares, y pues se va a ver así como se ve en esa imagen. Ahora, ya les había mencionado que es importante realizar un diagnóstico diferencial, ya que por los síntomas que presentan puede confundirse con alguna enfermedad de transmisión sexual o con alguna otra enfermedad autoinmune. El diagnóstico diferencial va a ir guiado principalmente a descartar lo que es una artritis reactiva, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, espondilitis anquilosante, síndrome de fiebre periódica e infecciones por herpes simple. Esto además pues puede diferenciarse por la combinación de síntomas recidivantes con remisiones espontáneas y afecciones en los múltiples órganos. Ahora, el tratamiento va a ir enfocado igual a disminuir los síntomas. Aquí solo les voy a mencionar el tratamiento para las afecciones de la mucosa y para afecciones oculares, ya que son las manifestaciones más comunes. El tratamiento para las afecciones mucosas va a ser el empleo de la colchicina de 0.5 miligramos vía oral 2 veces al día, la dapsona, que son de 50 a 100 miligramos vía oral una vez al día, la azatioprina, que son 2.5 miligramos por kilogramo vía oral una vez por día, y la talidomida, de 100 a 300 miligramos vía oral una vez por día. Estos van a ir enfocados a disminuir la gravedad y la frecuencia de las úlceras. La ventaja de estos medicamentos es que pueden ser utilizados tanto para úlceras urales como para úlceras genitales, lo que nos evitaría darle tanto medicamento a un paciente. Además, es importante que les mencione que todos los planes de medicación se pueden complementar con inmunosupresores para evitar las afecciones a diferentes órganos, ahora sí que evitar que la enfermedad se disemine más de lo que se debe. En cuanto al tratamiento para las afecciones oculares, se van a utilizar para mejorar la agudeza visual y para reducir la inflamación. En este caso se puede utilizar la acitioprina de 2.5 miligramos por kilogramo vía oral una vez al día, el metotrexato de 15 a 25 miligramos vía oral una vez a la semana y la ciclosporina de 5 a 10 miligramos por kilogramo vía oral una vez por día. Ahora, el pronóstico de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes pueden llevar vida productivas y controlar los síntomas con la medicina adecuada, descanso y ejercicio. En ocasiones puede llevar a la muerte por las manifestaciones neurológicas, vasculares o digestivas que éste puede presentar, pero como ya vimos, esas manifestaciones se van a causar cuando no se lleve un tratamiento adecuado. El riesgo de muerte va a ser mayor para los hombres jóvenes y los pacientes que tengan alguna otra enfermedad como enfermedades arteriales o un alto número de exacerbaciones, o sea que presenten la enfermedad muchas veces a lo largo del año. Pero pues esto se debe de disminuir con un tratamiento adecuado. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que no les haya quedado ninguna duda. Y sin más por el momento, pues gracias por su atención.